La lluvia golpeaba con una furia ancestral contra las ventanas, un ritmo obsesivo que parecía imitar el latido de un corazón roto. La luz, filtrada a través de la tormenta, pintaba el salón con tonalidades grises, como un lienzo de melancolía. Un silencio denso, casi palpable, era roto únicamente por el susurro del viento y el crepitar del fuego en la chimenea. Era un silencio cargado de promesas incumplidas, de sueños desvanecidos, de una vida que se había desmoronado bajo el peso de la memoria. Durante años, había vivido en esa habitación, en esa casa, en esa ciudad. Una cárcel construida con las ruinas de su pasado. Un pasado que, aunque doloroso, se había aferrado a él como una espina dorsal, dictando cada movimiento, cada pensamiento, cada respiración. Era un fantasma de sí mismo, un eco de un hombre que una vez fue vibrante, lleno de esperanzas y ambiciones. Ahora, solo quedaba la sombra de un hombre consumido por el arrepentimiento, por la culpa, por la incapacidad de perdonarse a sí mismo. El lugar, antaño un hogar lleno de risas y alegría, se había convertido en un santuario de luto, un altar a la desesperación. Cada objeto, cada fotografía, cada pequeño detalle, era un recordatorio implacable de lo que había perdido, de lo que había desechado. La luz reflejada en las superficies, el aroma persistente de la madera vieja, todo contribuía a mantener viva la pesadilla. De pronto, un sonido interrumpió el tormento del silencio. Un suave golpe, casi imperceptible, proveniente del jardín. Al principio, lo atribuyó a la fuerza del viento, a la persistencia de la lluvia. Pero el golpe se repitió, más claro, más definido. Era como el susurro de una voz, una invitación silenciosa. Con cautela, se acercó a la ventana. El jardín, antes un mar de sombras y maleza, se había transformado en un espectáculo de colores vibrantes. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un arco iris que se extendía sobre el paisaje. Y, en el centro del jardín, vio algo que lo congeló en su lugar, un pequeño jardín, casi invisible, con una única rosa, una rosa roja intensa, que florecía en medio de la oscuridad. La rosa no era nueva. Lo conocía. Era una rosa que su esposa, antes de partir, había sembrado con tanto cuidado, una rosa que siempre había sido su refugio, su consuelo en los momentos más difíciles. Una rosa que había crecido, prosperado, y luego, sin previo aviso, había muerto. Ahora, allí estaba, floreciendo una vez más. Sentía una fuerza inexplicable, una energía que lo impulsaba a salir de la habitación, a buscar la rosa, a tocarla, a sentir su fragancia. Era como si la propia naturaleza le estuviera indicando un camino, una oportunidad de sanar, de perdonarse, de encontrar la esperanza en los lugares más inesperados. El jardín de las recuerdas olvidadas, por fin, estaba abriendo paso a un jardín de nuevas posibilidades. La lluvia ya no era un rumor distante, sino un manto húmedo y persistente que abrazaba la pequeña cabaña. El fuego, ahora reducido a brasas moribundas, susurraba su último aliento, dejando a Samuel sumido en un silencio más denso que el propio aire. La noche se extendía, implacable, y con ella, la avalancha de recuerdos. Había pasado casi una semana desde el hallazgo del cuerpo de Elena, y la sensación de culpa, antes un nudo apretado en el estómago, se había transformado en un peso corrosivo, amenazando con hundirlo. Había intentado hablar con los investigadores, pero su insistencia en la idea de un accidente, de un simple deslizamiento en el borde del acantilado, le parecía una burla. Él sabía, en lo más profundo de su ser, que Elena no se había dejado caer por accidente. Algo la había empujado. Algo más. Samuel, un hombre de pocas palabras y aún menos ambiciones, siempre había vivido una vida monótona, dedicada a la pesca y al cuidado de su ganado. Elena, su esposa, había sido un rayo de sol en su existencia, una chispa de alegría que había despertado en él un mundo que creía perdido. Su muerte, repentina y brutal, lo había desorientado, desarmado. La policía consideraba a Samuel un testigo, un hombre afligido que necesitaba tiempo para procesar el duelo. Pero él no buscaba tiempo. Buscaba respuestas. Recordaba las últimas palabras de Elena, susurrada apenas audible por el viento: «He visto algo, Samuel. Algo que no debo contarle a nadie». La frase, repetida una y otra vez en su mente, se había convertido en un mantra, una obsesión. ¿Qué había visto?
¿Qué peligro acechaba en esa isla remota y aparentemente inofensiva? Decidió que tenía que volver a la playa, al lugar donde la había visto por última vez. Era un lugar salvaje, azotado por el viento y las olas, con rocas afiladas que se proyectaban hacia el mar como dientes amenazantes. A la luz mortecina de la luna, Samuel divisó algo que había pasado por alto en su primera búsqueda, una pequeña piedra, perfectamente lisa, incrustada entre las rocas. No era una piedra natural, tenía un grabado minúsculo, casi invisible a simple vista, que representaba un símbolo, un círculo con una línea que lo atravesaba. El símbolo, inconfundiblemente, era el mismo que había visto en el diario de su abuelo, un viejo pescador que había muerto hace muchos años. El diario, guardado durante generaciones en la cabaña, contenía relatos de naufragios, de tormentas terribles y de criaturas marinas extrañas que, según la leyenda, habitaban las profundidades del océano. El diario hablaba del susurro de las profundidades, una antigua leyenda que hablaba de un ser antiguo, una entidad marina que se alimentaba del miedo y la desesperación de los hombres. Samuel se sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La coincidencia era demasiado obvia. El símbolo, el diario, las palabras de Elena, todo apuntaba a una verdad aterradora. Elena, al ver algo, había estado a punto de desentrañar un secreto ancestral, un secreto que podría poner en peligro a toda la isla. Decidió que debía encontrar a alguien que entendiera lo que estaba pasando. Buscó a don Rafael, un anciano pescador que vivía en la aldea cercana y que, según la gente, era un hombre sabio y conocedor de las historias de la isla. Don Rafael escuchó atentamente la historia de Samuel, con una expresión de gravedad en el rostro. Samuel, dijo don Rafael, con voz grave, estás enfrentando al susurro de las profundidades. Es una leyenda, sí, pero también es una realidad. Hay cosas en este océano que no comprendemos, seres que son más antiguos que la humanidad. El símbolo que has encontrado es un antiguo aviso, una advertencia para aquellos que se atreven a despertar a estas criaturas. Don Rafael le contó la historia de un antiguo ritual, un ritual que se utilizaba para apaciguar a la entidad marina y evitar que causara estragos. El ritual implicaba ofrecer un sacrificio, una ofrenda de valor para calmar la ira del susurro de las profundidades. Pero el ritual había sido olvidado durante siglos, y ahora, el ser había regresado, atraído por el miedo y la desesperación de Samuel. Samuel comprendió entonces que Elena no había muerto por accidente. Había sido víctima del susurro de las profundidades. Y él, al intentar descubrir la verdad, se había convertido en el próximo objetivo. La noche se intensificó, el viento aullaba como un alma en pena, y Samuel supo que debía actuar rápido para evitar que la entidad marina consumiera su alma. La lucha no sería física, sino una batalla contra el miedo, contra la desesperación, contra la oscuridad que amenazaba con engullirlo. La supervivencia dependía de su voluntad para enfrentar lo desconocido, para confrontar la verdad, por más aterradora que fuera. Su viaje apenas comenzaba.